50. Adi in Hatim, que Dios esté complacido con él. En el 9º año de la Égira, un rey árabe realizó los primeros acercamientos positivos hacia el Islam tras años de haber sentido odio hacia él. Se aproximó a la fe, imán, después de haberse opuesto a ella y de combatirla. Y finalmente juró fidelidad al profeta, la paz sea con él, después de haber rehusado hacerlo antes por arrogancia. Este fue Adi, hijo del famoso Hatim at-Tayi, conocido por su caballerosidad y su fabulosa generosidad. Adi heredó el dominio de su padre y fue confirmado en su posición por la tribu de Tayi. Parte de su poder se debía al hecho de que una cuarta parte de todo lo que obtenían como botín en las expediciones de saqueo le era entregado a él. Cuando el profeta, Dios le bendiga y guarde, anunció públicamente su llamamiento a la guía y a la verdad, y los árabes de una región tras otra fueron aceptando sus enseñanzas, Adi vio en la misión de aquel una amenaza a su posición y autoridad. Aún sin conocer personalmente al profeta, Dios le bendiga y guarde, y sin haberle visto jamás, surgieron en él fuertes sentimientos de enemistad hacia él. Se mantuvo en su antagonismo hacia el Islam durante cerca de 20 años, hasta que finalmente Dios abrió su corazón a la religión de la verdad y la guía. La forma en que Adi llegó a hacerse musulmán es una historia extraordinaria, y nadie mejor que él para contarla. Dijo: no había nadie entre los árabes que detestase al enviado de Dios, Dios le bendiga y le dé paz, más que yo cuando oí hablar acerca de él. Yo era entonces un hombre de gran posición y nobleza, y era cristiano. Obtenía de mi pueblo una cuarta parte de su botín, como era costumbre entre los reyes árabes. Cuando oí hablar del enviado de Dios, la paz sea con él, le odié. Cuando su empresa fue cobrando fuerza y su poder se incrementó, y sus ejércitos y fuerzas expedicionarias dominaban el este y el oeste del territorio de los árabes, le dije a un sirviente mío, que estaba al cuidado de mis camellos: prepárame un camello bien alimentado y fácil de montar y manténlo atado cerca de mí. Si oyes que un ejército o una fuerza expedicionaria de Muhammad se aproxima a esta tierra, házmelo saber. Una tarde mi sirviente vino y me dijo: Ya Maulaya, lo que tuviste pensado hacer cuando se acercara a vuestras tierras la caballería de Muhammad, hacedlo ya. ¿Por qué? Que tu madre te pierda. He visto exploradores rondando cerca de nuestros territorios. Cuando pregunté acerca de ellos, me dijeron que formaba parte del ejército de Muhammad. Dijo: tráeme el camello que te ordené tener preparado. Le dije. Al instante reuní a mi familia, incluidos mis hijos, y les ordené que salieran de las tierras que amábamos. Nos dirigimos hacia Siria para reunirnos con gentes de nuestra misma fe entre los cristianos y vivir entre ellos. Salimos tan deprisa que no me fue posible reunir a todos mis familiares. Cuando pude hacerme cargo de nuestra situación, me di cuenta de que faltaba una parte de mi familia. Había dejado a mi hermana en nuestros territorios de Najd, junto con el resto de los Tayi, y no podía ya volver a recogerla. Así que seguí camino con los que estaban conmigo hasta llegar a Siria y me establecí entre gentes de mi misma religión. En cuanto a mi hermana, ocurrió lo que me temía. Cuando me encontraba en Siria, me llegaron noticias de que las fuerzas de Muhammad habían entrado en nuestros territorios y habían capturado a mi hermana y se la habían llevado a Yatrib junto con otros prisioneros. La alojaron con otros prisioneros en un cercado junto a la puerta de la mezquita. El profeta, la paz sea con él, pasó al lado de ella. Ella se levantó y al pasar él dijo: Ya Rasulullah, mi padre ha muerto y mi tutor no está aquí. Sé generoso conmigo y Dios será generoso contigo. ¿Y quién es tu tutor?, preguntó el profeta. Adi in Hatim, dijo ella. ¿El mismo que huyó de Dios y de su profeta?, preguntó él. Entonces la dejó allí y se fue. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Ella se dirigió a él con las mismas palabras del día anterior y él respondió lo mismo. Al otro día ocurrió lo mismo.
y ella desesperaba de poder obtener alguna concesión de él porque no le decía nada más. Entonces, un hombre que iba detrás de él le dijo que debía levantarse y hablar con él. Entonces ella se levantó y dijo: «Oh enviado de Dios, mi padre ha muerto y mi tutor no está aquí. Sé generoso conmigo y Dios será generoso contigo». «De acuerdo», dijo, y volviéndose a los que iban con él, ordenó: «Dejadla marchar, pues su padre gustaba de ser generoso, y Dios también gusta de ser generoso». «Quisiera reunirme con mi familia en Siria», dijo ella. «Pero no te des prisa en partir», dijo el profeta, «hasta que encuentres a alguien de tu gente en quien puedas confiar para que te acompañe a Siria. Si encuentras a alguien de tu confianza, házmelo saber». Cuando el profeta se hubo ido, preguntó acerca del hombre que le había sugerido que hablase al profeta, Dios le bendiga y guarde, y le dijeron que era Ali ibn Abi Talib, Dios esté complacido de él. Ella siguió en Yatrib hasta que llegó un grupo entre los que había alguien en que ella confiaba. Entonces fue a ver al profeta y le dijo: «Oh enviado de Dios, ha venido un grupo de mi gente y entre ellos hay alguien de confianza que puede llevarme hasta mi familia». El profeta, la paz sea con él, le dio buenas ropas y una suma de dinero. Le dio también un camello y ella partió con el grupo. Luego seguimos su avance gradualmente y esperamos su regreso. Apenas podíamos creer lo que oímos de la generosidad de Muhammad, Dios le bendiga y guarde, para con ella, a pesar de mi actitud hacia él. Por Dios, yo soy el líder de mi pueblo. Cuando vi a una mujer en su jaudai dirigiéndose hacia nosotros, dije: «La hija de Hatim, es ella, es ella». Cuando estuvo ante nosotros, me dirigió palabras duras y dijo: «El que corta los lazos de parentesco es un malhechor. Te llevaste a tu familia y a tus hijos y dejaste al resto de tus parientes y aquellos que tenías la obligación de proteger». «Sí, hermana mía», dije, «no menciones sino lo bueno». Yo traté de tranquilizarla hasta que quedó satisfecha. Me contó entonces lo que había ocurrido y era lo mismo que ya había oído. Entonces le pregunté: ¿por qué era una persona inteligente y juiciosa? ¿Qué piensas de la misión de este hombre Muhammad, la paz sea con él? Creo que deberías unirte a él lo antes posible, dijo ella. Si es un profeta, aquel que se apresure a unirse a él disfrutará de su favor. Y si es un rey, no te verás deshonrado en su presencia y seguirás en tu posición. Me dispuse a partir enseguida y fui a ver al profeta, Dios le bendiga y guarde, en Medina, sin guardia y sin carta de presentación. Sabía que él había dicho: «En verdad, deseo que Dios ponga la mano de Adí en mi mano». Me dirigí a él cuando estaba en la mezquita, le saludé y él dijo: «¿Quién es este hombre?» «Adí ibn Hatim», respondí. Se levantó entonces para saludarme, me tomó de la mano y me llevó a su casa. Por Dios, mientras caminaba hacia su casa, una anciana débil se acercó a él. Traía con ella un niño pequeño. Le hizo detenerse y empezó a hablar con él acerca de un problema. Yo permanecí allí parado todo ese tiempo. Pensé para mí mismo: por Dios, este no es un rey. Luego me tomó de la mano y caminó conmigo hasta que llegamos a su casa. Allí cogió un cojín de cuero relleno de fibra de palma, me lo pasó y dijo: «Siéntate en esto». Yo sentí vergüenza ante él y dije: «Mejor siéntate tú en él». «No, tú», dijo. Cedí entonces y me senté en él. El profeta, la paz sea con él, se sentó en el suelo porque no había más cojines. Pensé para mí: por Dios, esta no es la conducta de un rey. Luego se volvió a mí y me dijo: «Sí, Adí ibn Hatim, ¿no eras Rukusi, seguidor de una religión a medio camino entre el cristianismo y el sabeanismo?» «Sí», respondí. ¿No gobernabas entre tu gente sobre el principio de recibir de ellos un cuarto, tomando así algo que tu religión no te permite?» «Sí»,
respondí, y desde ese momento supe que era un profeta enviado por Dios. Luego me dijo: quizá, oh Adí, la única cosa que te impide entrar en esta religión es la pobreza que ves entre los musulmanes y su estado de indigencia. Por Dios, se acerca un tiempo en el que la riqueza fluirá entre ellos hasta que no se encuentre nadie que la quiera. Quizá, oh Adí, lo único que te impide entrar en esta religión sea el reducido número de musulmanes que ves y lo numerosos que son sus enemigos. Por Dios, se acerca un tiempo en que oirás contar de una mujer que saldrá de Casidillá y viajará en su camello hasta llegar a esta casa sin temer nada excepto a Dios. Quizá lo que te impide entrar en esta religión sea que ves que la soberanía y el poder descansan en manos de quienes no son musulmanes. Por Dios, pronto oirás de cómo los blancos palacios de la tierra de Babilonia abrirán sus puertas ante ellos y los tesoros de Cosroes, hijo de Hormuz, caerán en sus manos. ¿Los tesoros de Cosroes, hijo de Hormuz? Pregunté con incredulidad. Sí, los tesoros de Cosroes, hijo de Hormuz, respondió. Entonces pronuncié el testimonio de la verdad y declaré mi aceptación del Islam. Un relato cuenta que cuando Adí vio la simplicidad de la vida del profeta, Dios le bendiga y guarde, le dijo: doy fe de que no buscas encumbrarte en este mundo ni la corrupción. Y anunció públicamente su conversión al Islam. Algunos observaron la forma en que el profeta, Dios le bendiga y guarde, trataba a Adí y le dijeron: oh profeta de Dios, te hemos visto tratarle de una forma como no te hemos visto con ningún otro. Sí, respondió el profeta, Dios le bendiga y guarde. Este es un hombre de gran prestigio entre su gente. Si alguien como él viene a vosotros, tratadle de forma honorable. Adí Hatim, Dios esté complacido de él, vivió hasta una edad avanzada. Más tarde diría: dos de las cosas de las que el profeta, Dios le bendiga y guarde, habló, ocurrieron y quedaba la tercera. Por Dios, ciertamente ha de ocurrir. He visto a la mujer que salió de Casidillá a lomos de su camello sin temer nada hasta que llegó a esta casa del profeta en Medina. Yo mismo iba en la vanguardia de la caballería que cayó sobre los tesoros de Cosroes y se apoderó de ellos. Y juro por Dios que el tercero de los sucesos ha de llegar. Por voluntad de Dios, la tercera de las afirmaciones del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se cumplió en tiempos de Umar ibn Abdulaziz, el califa devoto y asceta. La riqueza abundaba de tal forma entre los musulmanes que cuando los pregoneros llamaron a la gente en los territorios de los musulmanes para que acudieran a recoger el dinero del zaká, nadie se presentó a reclamarlo. Que Dios esté complacido con él.